Agnes Morillo, investigación de mercado. Le voy a hablar un poco sobre lo que es el cuestionario y sus etapas para su elaboración. ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario es un conjunto de preguntas normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación. ¿Cómo se aplica el cuestionario? Puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su envío por correo. La importancia del cuestionario. Es un excelente instrumento para recolectar datos tanto cualitativos como cuantitativos. Es muy importante para la realización de proyectos de investigación. ¿Cuál es la finalidad del cuestionario? La finalidad del cuestionario es obtener información sistemática y ordenada de una población con la cual se está trabajando. Las etapas para la elaboración de un cuestionario. Primeramente, decidir tipos de cuestionario. Luego, el contenido de las preguntas, realizar el orden de las preguntas, la forma de respuesta, la redacción, características físicas y soporte, aplicar la prueba piloto y, en definitiva, la elaboración definitiva del cuestionario. Parte de un cuestionario. Primeramente, el título del instrumento, luego se realiza la presentación, se aplican lo que son las instrucciones y por último el cuerpo del formulario, en los cuales van datos generales y datos específicos vinculados a la variable en estudio. Tipos de preguntas a utilizar en un cuestionario. Según el modo de formularse, entre ellas se encuentran las cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas ofrecen al usuario que va a ser evaluado todas las alternativas posibles. Un ejemplo de ello es: ¿tiene en su domicilio acceso a internet? Y allí están las dos alternativas, sí o no. Las abiertas solo contienen la pregunta y no ofrecen ningún tipo de respuesta. Ejemplo: ¿qué le parecen las unidades didácticas de evaluación que tienen en sus manos? Preguntas de hecho y opinión. Las preguntas de hecho solicitan información que el encuestado suele conocer mejor que nadie y que no admite dudas. Un ejemplo de ello es: ¿cuántas veces a la semana consulta en su casa el material didáctico que le han entregado en el curso? En los cuales están las opciones: ninguna, alguna vez, 3 a 4 veces o diariamente. Las preguntas de opinión. Preguntas para describir las creencias, las preferencias y las estimaciones. Son muy frecuentes en las investigaciones sociológicas de los medios de comunicación. Según su función en el cuestionario, preguntas de filtro son las que se realizan previamente a otra pregunta, a fin de eliminar a los que no les afecte esta. Un ejemplo de ello es: una vez realizada la inscripción en el programa, se seleccionó a los futuros usuarios, y en los cuales están dos opciones: no o sí. En el caso de ser afirmativo, especificar el o los criterios seguidos. O de otra forma, si contestó sí, pase directamente a la pregunta siguiente, dependiendo del formulario de preguntas. Preguntas de control. Pretenden asegurar el interés, buena fe, veracidad y fiabilidad de las respuestas del sujeto que completa el cuestionario. Un ejemplo es: ¿ha estado usted enfermo alguna vez? Otro ejemplo es: ¿ha mentido alguna vez? Según su finalidad, se pueden hablar de preguntas directas e indirectas. Las preguntas directas se hacen directamente, sin rodeos ni excusas. Se desea ir al grano rápidamente. Ejemplo: ¿qué cantidad de dinero destina el gobierno para atender a los niños y a las niñas de la calle? Las preguntas indirectas. Las preguntas indirectas se hacen cuando pregunta sin parecer que pregunta. No es nada nuevo. Ejemplo:
ya se conocía lo de los niños de la escuela. Reglas para la formulación de preguntas. Primero, las preguntas han de ser pocas, no más de 30 preguntas. Redactar las preguntas con lenguaje sencillo para no confundir al encuestado. Las preguntas preferentemente cerradas y numéricas. Formular las preguntas de forma neutral. Evitar utilizar palabras abstractas y ambiguas. Formular las preguntas de forma concreta y precisa. No hacer preguntas que obliguen a esfuerzos de memoria. No hacer preguntas indiscretas. En las preguntas abiertas no dar ninguna opción de alternativa. No hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados. No hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados. Evitar preguntas condicionantes que conlleven una carga emocional grande. Redactar las preguntas limitadas a una sola idea o referencia. Evitar estimular una respuesta condicionada. Muchas gracias por su atención. Espero que el siguiente video les sea de gran ayuda para